a Gloria Joanny. Les presento a Gloria Joanny, a don Ulises, ¿lo conocen? Don Ulises, Uy, qué tristeza. Andrei Zúñiga, a Jason, María, Steffi, Heidi, a Heidi, Joana, Patti, mi esposa Joana y Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a orar, vamos a comenzar. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te damos gracias por esta noche hermosa, Señor, por este día que has permitido que nosotros estemos aquí reunidos en este grupo de oración. Espíritu Santo, te pedimos que tu palabra hoy sea oída, sea entendida y que cobre frutos al 100%. Que mi corazón sea una buena tierra, Señor, donde tu palabra haya cabida, donde tú me puedas enseñar. Espíritu Santo, dependemos totalmente de ti y de lo que tú quieras enseñar. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, hoy te doy gracias por la palabra que me quieres enseñar. Y yo te pido que en el nombre de Jesús tú hables a mi corazón, que me ayudes a comprender y a entender tu palabra. Padre, que todas las cosas que en el cielo fueron preparadas para mi vida, tú las puedas mostrar y me las puedas dar. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aquí hay libertad. Señor Jesús, convénceme de pecado, de juicio y de justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sí? Buenos días. Buenas noches. Uy, ¿cómo así? Ay, Ya qué se nos bueno amaneció. verlos a todos, bendito sea el Señor. Se nos amaneció, dijo. Bueno, yo Vamos a abrir la Biblia en Juan 8. Juan 8, sí. Juan, en el Nuevo Testamento, en el último, antes de Hechos, está Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Amén. Juan, capítulo 8, el número grande 8. Y el 31 el pequeño. El tema que vamos a tratar se llama Jesús te llamó a vivir en libertad. ¿Cómo se llama? Jesús te llamó a vivir en libertad. Dale, que está a su lado. Usted no fue llamado a ser esclavo, Usted no fue llamado a ser esclavo, sino a vivir en libertad. sino a vivir en libertad. Amén. Entonces dice, ¿ya lo tienen? Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Esclavo es de qué? Del pecado. Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, y mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Amén. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra y vino a hablarnos, o Él vino a estar con nosotros, Él vino con dos propósitos. Y los dos propósitos de Jesús fue: el primero, darle a conocer a la humanidad quién era el Padre y cuál era su voluntad. Porque es que en el Antiguo Testamento usted ve que había miles de personas que seguían a Dios,
pero nadie conocía a Dios, nadie conocía su naturaleza, su carácter, su forma de pensar. Hoy en día usted le pregunta a cualquier persona, ¿tú crees en Dios? ¿Y usted qué cree que responde? Que sí, ¿sí o no? Todos dicen que creen en Dios, pero resulta que tú le vas a preguntar a una persona, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y la persona no sabe. Entonces, ¿cómo haces para creer en alguien al cual no conoces? ¿Sí? Y eso fue lo que le pasó a Jesús en el momento que él estaba acá hablando con gente que decía conocer a Dios. Porque cuando Jesús empezó este relato, empezó a hablar con gente que era conocedora de la palabra, gente que creía en Dios, pero que querían matar a Jesús. Y Jesús les dice, pero si yo vengo del Padre y ustedes dicen que han salido de Dios, ¿por qué me quieren matar? ¿Sabes por qué? Porque las personas a veces creen conocer a Dios, pero cuando usted empieza a mirar el estilo de vida que llevan o la forma de vida de ellos, empieza a ver que creen en un Dios que ellos formaron en su mente y formaron en su corazón. En Bucaramanga, en el parque de los niños, me senté una vez a hablar con una muchacha y empecé a predicarle. Y entonces ella decía, pero es que yo creo en Dios. Y yo le decía, ¿tú crees en Dios? Me dijo, sí. Y yo le decía, bueno, y si crees en Dios, ¿por qué estás fumando? Ella estaba sentada y ella estaba fumando marihuana en ese momento. ¿Y por qué estás fumando eso si sabes que eso no le agrada a Dios? Digo, no, un momentico. Es que el Dios en el que yo creo no me juzga por fumar vicio, no me juzga por ser grosero, no me juzga por odiar a nadie. El Dios en el que yo creo es el Dios que me ama y que me perdona todo lo que yo haga. Y yo le dije, ¿cómo así el Dios que tú crees? Dios, sí, el Dios que yo creo, que yo formé en mi mente. Y muchas personas tienen ese Dios, al cual ellos mismos han formado en su corazón y en su mente. Tú te encuentras personas que dicen, es que a mí Dios, inclusive sacan hasta versos bíblicos porque dice, es que la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y cómo se le ocurre a usted que un Dios que es amor y que me ama, me va a juzgar o me va a condenar? Y ahí es cuando la persona creó un Dios a su manera. Déjame decirte que en el momento que tú empiezas a crear ese Dios deja de ser Dios, porque empieza a ser manipulado por ti. Y a veces agarramos esos versos bíblicos para excusarnos y decir que el Señor, al cual yo digo seguir, no me juzga o no hace nada a pesar de que me vea así. Entonces la segunda cosa con la que Jesús vino a la tierra fue a traernos una verdadera libertad. La primera, ¿cuál es? A darnos a conocer al Padre. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre, porque yo hablo todo lo que mi Padre me enseña. Las obras de mi Padre, esas son las que yo hago. El que me ve a mí, ve al Padre. Y Esteban le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, y ya tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. ¿Por qué? No porque el Padre y Jesús sean la misma persona, sino porque la naturaleza del Padre estaba en el Hijo. Su comportamiento, su manera de hablar, su manera de actuar estaba en el Hijo. Y la segunda cosa que Jesús vino a enseñar a la tierra fue a que viviéramos en libertad. Los maestros en la palabra no vivían en libertad, vivían bajo un yugo del pecado. Pero mira este versículo tan tremendo que está acá, dice, en el versículo 21 dice, otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué Jesús le dijo a ellos que lo iban a buscar y ya no lo encontrarían? Porque la descendencia judaica o judía siempre estaba buscando al Mesías. Y lo tuvieron al frente, pero sencillamente no quisieron aceptarlo. Y Jesús le dijo, ustedes hoy me ven, pero yo me voy. Pero a donde yo voy a estar, ustedes no podrán estar, porque en su pecado morirán. Cuando una persona está bajo el yugo de esclavitud, automáticamente está separada
de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una persona que vive bajo la esclavitud del pecado, va a estar separada de Dios. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué es pecado? Para usted, ¿qué es pecado? Hacer lo que está fuera de la ley de Dios. Hacerlo. Por un ejemplo, denos un ejemplo. Uno de mil y tantos que... Si los 10 mandamientos dicen no robar y no robar, Entonces ya estás por fuera. ¿qué es pecado para usted, don Ulises? ¿Qué concierne usted como pecado? Una sola cosita de mil. La fornicación. La fornicación. O sea, que el que fornica está en pecado. Bueno, ya va. ¿Qué es pecado para ti? Para mí todo es pecado. ¿Cómo qué? Denos un ejemplo de todo lo que Decir mentiras, Decir mentiras, no obedecer. no obedecer. Ok. Para ti, Joanny, ¿qué es pecado? Porque Jesús ya que le dice aquí a ellos, dice que ellos están esclavos. Versículo 34, no me lo inventé yo, dice, y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es pecado para ti? Hacer las cosas, digamos, que no le agradan, hacer las cosas mal que no le agradan al Señor. Pero una de tantas, como cuál sería. Es tanto esto, yo digo que uno peca hasta con el pensamiento a veces. Con el pensamiento, pero digamos un pecado en el pensamiento, ¿cuál sería, Joana? ¿Cómo sería un pecado en el pensamiento? Desear el esposo del prójimo. ¿Qué es pecado para usted, doña Inés? La cizaña. Pero denos un ejemplo de cizaña. ¿Cómo sería el pecado en cizaña? Por lo menos decirle a otra persona que le está haciendo tal cosa. Y entonces ya le estoy dando una cizaña aquí. Y eso pues... Está sembrando una semilla de discordia. Para usted, ¿qué es pecado, María? ¿Qué concierne usted como pecado? ¿Por qué? Porque usted mira, ¿por qué pregunta eso? Porque ellos, siendo maestros de la palabra, ellos no sabían que era pecado. O no sabían, o se hacían los de la oreja, o de pronto no querían entenderlo, pero ellos decían que estaban bien. Entonces, ¿para ti qué es pecado, María? Desobedecer la palabra del Señor. ¿Pero como qué? Un ejemplo de un pecado, ¿cuál sería? Matar. Matar. Ahí vamos a mirar, mira, hablamos de qué. Él dijo fornicación, Robar. robo, mentira, matar, ¿sí? Cizaña, pensamientos. Giovanni dijo No, que uno peca con el pensamiento. con el pensamiento. Pero, ¿qué pasaría si yo llego y digo, o sea, si yo llego y agarro el pecado y lo empiezo a clasificar? ¿Qué es matar? Ejemplo, matar es agarrar un cuchillo, ir a atravesar a alguien, pegarle 2 tiros, matarlo. O matar también es matarle la integridad a una persona, destruirle su imagen, decir, uy, mire, esa vecina trabaja en un burdel y yo ni la conozco. Pero ¿por qué digo que trabaja en un burdel? Porque veo que sale de noche y llega en la mañana. Entonces yo ya dije que trabaja en un burdel por eso. ¿Sí me entiende? Ya le dañé y le maté su imagen. Ya con mi boca, ya dañé la integridad y la honestidad de alguien. Ellos decían que todo lo estaban haciendo bien. Pero Jesús llega y les muestra a ellos que eran esclavos del pecado. Yo quiero que busquemos Gálatas 5:16. Vamos a hablar, dígale al que está a su lado, dígale, vamos a hablar sobre lo que nos esclaviza. Vamos a hablar sobre lo que nos esclaviza. Entonces, ¿Galatas qué? 5, verso 16. Porque es que a veces la persona dice, ay, pero 5:16. Entonces la persona dice, ay, pero ¿qué es pecado? Yo no sé qué es pecado. La verdad, yo no sé qué es malo. Entonces ahí es cuando uno tiene que mostrar lo que la Biblia dice frente al pecado. Gálatas 5, versículo 16. Y dice ahí, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo el yugo de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empiezan. Los primeros 4 son pecados morales. ¿Qué es pecado? Adulterio. ¿Qué es adulterar? Hay 2 tipos de adulterio. El adulterio es el hombre que está casado y tiene relaciones sexuales con una mujer por fuera de su matrimonio. Pero adulterio también, ¿qué es? Es que yo como novio, un ejemplo, soy novio de ella, estamos comprometidos en un noviazgo, y yo llego y establezco otro noviazgo por encima de ese, ya estoy adulterando un compromiso y un pacto que hice con la persona. Eso es pecado, ¿sí? Y ellos no lo entendían así. ¿Qué más es pecado? ¿Qué otra cosa se puede llamar como adulterio? Adulterio es que por lo menos llegó una cicla y se estrelló contra un peatón. Y yo llego y le digo, uy, Joana, usted no le imagina el accidente que hubo. Eso, la cicla se estrelló contra el muchacho y cayó, se le abrió la cabeza, los sesos salieron, el ojo le quedó acá atrás. Eso. ¿Estoy qué? Adulterando. Adulterando una información. Y ahí también cabe que estoy mintiendo. Entonces, la palabra adulterio significa adulterar un compromiso o un hecho que hubo. Y ahí es cuando uno, no sé si ustedes han conocido esas personas que son exageradas, ¿no? ¿Sí las conocen? Esas personas que son exageradas, que llegan, uy, estaba cayendo un aguacero y cayeron 3 goticas. Eso, me pegué una lavada, mire cómo vengo, pero viene seco. Es que me sequé con el aire de la moto. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué hacemos? Adulteramos la información. Entonces llega el hermano, ¿usted qué le llegó? No, como a las 2. Yo vi que usted entró como a las 4 de la mañana. Y acá lo primero que dice es que los adúlteros, y usted se dará de cuenta ahorita, dice la Biblia que no entran al reino y son esclavos de eso. A veces las personas, cuando están adulterando en la información, son dadas al rechazo, porque la gente, ay, no, es que ella es como mentirosita, ella es como que ya, no, es como que ella le aumenta siempre el cuento. No, a ella no le creamos. Pierden imagen, pierden integridad, ya pierden la credibilidad. ¿Todo por qué? Porque son dadas a esa esclavitud. ¿Qué más dice? Dice fornicación. ¿Qué es fornicar? Es tener relaciones sexuales sin haberse casado. La persona que tiene intimidad sexual sin haberse casado, la Biblia dice que es esclava de ese pecado. Y que nada está haciendo con ellos. Y cuando está fornicando, ¿qué está haciendo? Está Pecando. en esclavitud. Yo no me lo estoy inventando, aquí lo dice. Y cuando estoy esclavo de ese pecado, ¿qué viene? Porque es que la gente dice, una vez estaba escuchando un pastor en Bucaramanga, se llama Ángel Javier Rangel, y él contaba el testimonio y decía, yo no puedo perder todo lo que he conquistado por 5 minutos de placer. Y a veces es verdad, tú por 5 minutos de placer pierdes todo una vida de oración. A veces vemos personas que viven en ese pecado continuo de fornicación y un pan y se arrepiente, Señor, perdóname mis pecados, por favor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, y al rato, pum, 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 vuelven y lo mismo. ¿Qué son? Esclavos. Porque eso es lo que te esclaviza, se forma un yugo en tu cuello que te somete a ese pecado. Para los que están acá, ojalá cuando tú quieras saber las consecuencias de vivir en fornicación y andar en pecados, ese pecado sexual, léase Proverbios 5. La Biblia enseña que en Proverbios 5 dice pecados contra la impureza. Dice que el hombre o la mujer que es dado a eso, lo primero que dice es que es reducido a bocado de pan. Significa que su integridad, su imagen, todo lo que él es reducido. Esas personas empiezan a sufrir de baja autoestima, empiezan a sufrir de depresiones, de tristezas profundas. No me lo inventé yo, vaya, léalo ahí en Proverbios 5. Después dice que esas personas, sus fuentes, o sea, sus ingresos, dice que son como aguas que no volverán. O sea, el dinero que se ganan pasa de largo. Es una maldición continua. También ahí mismo en ese Proverbio 5 dice que
el deseo de su corazón, o sea, el esfuerzo de su trabajo es para otro. ¿Cómo así? O sea que yo ahorro y me compro estos audífonos que me costaron 20,000 pesos, pero en un momento de necesidad me tocó venderlos y otro fue el que disfrutó lo que yo tanto luché y con lo que tanto trabajé. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar que los pecados morales empiezan a traer una esclavitud en el alma, en la parte económica. Pero ahí dice más, dice que son entregados a personas de tormento, o sea, demonios que vienen y te atormentan. Dios les permita leer el Proverbio 5 y ustedes entenderán la consecuencia de vivir en pecados morales. Y esos pecados morales que hacen, me esclavizan y me sujetan para que yo siempre viva en ruina, en miseria, en deuda, en escasez, monto un negocio y de repente se fue a pique. Ay, no. Es que ese negocio no era la voluntad de Dios. No, es que si estás haciendo algo mal, esa esclavitud te va a llevar a la ruina. ¿Sí? Ahora, dígale al que está a su lado, vamos más profundo, por favor. Vamos más profundo. Deuteronomio 28 dice lo siguiente, dice, hay de aquel que mancille el honor de una de mis princesas. Pregunto, ¿cómo trata Dios a una mujer soltera? ¿Cómo le dice? Princesa. Dice, porque aquel que mancille el honor de una de mis princesas, yo le heriré con tumores, le heriré con calamidad. A ti, hombre y mujer, que te gusta estar lanzado a eso, lea Deuteronomio 28. Dios cataloga a las mujeres como princesas, y si yo voy y daño esa estima, me estoy metiendo con las princesas de Dios. Pero Pedro, esa mujer ni a la iglesia asiste, bien bandida, pero Dios dice que es una princesa. Yo no me lo estoy invitando. Dios dice que la mujer soltera, ¿cómo es catalogada? Entonces, ¿cuántas mujeres solteras hay acá? Ok, dígala entonces, tú eres una princesa. Tú eres una princesa. Entonces, si eres una princesa, tienes que aprender a cuidarte. ¿Tienes que aprender a qué? A cuidarse. Ahora, hombre, escúchame, hombre, tú que ves a esa princesa, ten cuidado. Porque por ir a tocar indebidamente lo que no debes tocar, te puedes ganar un conflicto muy fuerte. Y después la gente, ¿sabe qué dice las personas? Pero es que yo no sé por qué me pasa a mí eso. Yo todo lo hago bien. ¿Sabe por qué? Porque desconocemos la palabra. Los judíos en ese tiempo desconocían la palabra. ¿Cómo Pedro desconocía la palabra? Y se la sabían de memoria. Pero ellos llamaban pecado. ¡Ay! Tú no puedes comer si no te lavas las manos, ¿no? Eso era lo que ellos le llamaban pecado. Pero usted sí puede ir a adulterar y a fornicar, que no es pecado. Usted sí puede ir a hacer lo indebido. Pero cuando vengas a la casa del Señor tienes que sacrificar una ofrenda por tus maldades. Y ellos adentro vendiendo los animales, la pesa donde pesaban el oro, todo era falso, todo lo estaban haciendo falso, porque para ellos eso no era pecado. Para ellos eso era bueno. Cuando Judas llegó y devolvió el dinero, les devolvió el dinero a los fariseos por las 30 monedas por las cuales había vendido a Jesús, los fariseos agarraron las monedas y dijeron, uy, pero no es lícito meter este dinero en las ofrendas, eso es pecado. Imagínate, pecado. Con esto fue que, con esas 30 monedas habían comprado a Judas para matar a Jesús, pero cuando Judas les devolvió las monedas, ellos la miraron y dijeron, uy, no, pero esto no puede volver a las ofrendas. ¿De dónde salió la plata para matar a Jesús? De las ofrendas. Entonces agarraron y dijo, uy, no, esto no puede volver hasta la ofrenda porque esto es pecado delante del Señor. Compremos una tierrita y ahí enterremos a los extranjeros. Ellos catalogaban el pecado como lo querían catalogar. Pero la palabra hoy nos está enseñando de qué somos esclavos. Dice acá, lascivias. ¿Sabes qué es lascivia, no? Lascivia es cuando, y la lascivia tiene dos relaciones o dos connotaciones. La lascivia es cuando yo miro con deseo algo, no solamente en la mujer.
La lascivia es cuando llega por lo menos Jason y le dice a Andrei, mire las botas que me compré, y entonces Andrei, y por dentro dice, quisiera esas botas. ¿Qué tuvo? No, envidia. O sea, es como envidia. Pero en los 10 mandamientos dice, no desearás, Ni codiciarás. no codiciarás los qué. El bien ajeno. Ni a la mujer del prójimo. Pero entonces cuando tú prestas tus ojos, estás siendo lascívico. Pero ¿y entonces cómo voy a andar con los ojos cerrados? No. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma y que todo lo que entra en el hombre entra por el ojo y va al corazón y después se concibe el pecado. ¿Sí me entienden? Entonces cuando una persona no guarda las ventanas del alma que son sus ojos, vive lleno de pecado. Parece un ventilador. Y no solamente el hombre. ¿Qué es lo primero que una mujer le mira a un hombre cuando va a pasar? Ay, no, el rostro tan lindo, la dentadura, los ojos. Mentiras. Ah, pero tiene bien donde sentarse. Tiene bueno donde sentarse. Porque este mundo es dado a eso, a la lujuria, a la lascivia. Entonces cuando viene una mujer, va pasando, el hombre no se adelanta, no, el hombre dice, y va pasando la, y empieza como ese ventilador, cabecear de lado a lado. Eso es lascivia. Cuando ves al prójimo, a tu vecino que empezó a construir su casa y empieza a decir, pero quién sabe qué estará haciendo. Yo creo que estás como traqueteando porque ya. Ay, se puso las uñas. ¿Y a quién robó? ¿Sabes por qué? Porque estos ojos, cuando yo no los aprendo a cuidar, son un medio de contaminación. Estos ojos, cuando no los aprendo a cuidar, me llenan de crítica. Ay, mírala como camina, se cree la reina, pero no se da cuenta que es un bagre. Los ojos. Y eso es lascivia. Ah, pero eso no lo llamamos pecado, ¿cierto que no? Uy, agarró un ladrón, ojalá lo maten. ¿Estás deseando qué? El mal. ¿Y el segundo mandamiento qué dice? Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando usted dice, ojalá lo, Mate. está diciendo, ojalá me. Mate. Cuando tú le dices una maldición a alguien, la estás lanzando para que se te devuelva, porque tú amas y le deseas a tu prójimo lo que quieres que te pase a ti. Cuando tú le dices bagre a una persona, cuando tú le insultas, cuando la miras con lascivia, es porque deseas que te pase eso. Y ahí es cuando la gente no entiende qué es pecado. Estaban con Jesús y le decían, Jesús, ¿y tú de quién eres? De Dios. Ah, usted es hijo de Dios. Y el que tú, venga, pero tenemos que matarlo porque este nos va a quitar del trono a nosotros. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y estaban llenos de maldición por dentro. ¿Qué más dice acá en los pecados de la carne? Dice, idolatría. Y cuando habla de idolatría, no habla de solamente estar arrodillado frente a imágenes. La idolatría es cuando tú pones a tu trabajo primero que Dios, cuando tú pones a tu esposa primero que Dios, cuando tú pones lo que sea por primero que Dios. Entonces cuando tú llegas y dices, ¿quieres saber qué es idolatría? Te voy a hacer una pregunta, no me la conteste. Durante las primeras 14 horas del día, ¿qué es lo que piensas? Ese es tu Dios. Sencillo, no tienes que ir a ningún otro lado. Lo que primero tú piensas en las 14 horas de tu día, ese es tu Dios. Pedro, ¿por qué las 14 horas del día? Porque pasa el 50% del día. ¿El día tiene cuántas horas? 12, 24. 24. Ese es tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? Eso que tú vives pensando. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuántas ventas voy a hacer? ¿Será que este fin de semana sí me va a ir bien? ¿Será que no? ¿Y será que...? Ese es tu Dios. No tienes más para dónde ir. Eso es idolatría. Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu Corazón. alma y con todo tu corazón. Entonces, lo que hay en tu mente baja a tu corazón y tu alma acciona. Entonces, lo que tú tienes acá
ese es tu Dios. Y lo que tú piensas durante esas 14 horas, ese es tu Dios. Hay gente que uno le va, hola, ¿cómo le va? Pues cómo me va a ir bien si fulana me hizo esto, y sutano me hizo aquello, y perencejo me hizo lo otro, y usted cómo cree que me va a ir. Pues ¿qué es lo que tiene esa persona en su mente? Rabia. Odio, resentimiento, amargura. Vive hablando y despreciando mal sobre su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa persona almacenada en su mente? Ese es su Dios. Hay gente que tiene la queja encarnada en el alma, ¿vio? Y se parecen al paralítico de Betesda, no sé si lo ha leído, paralítico Juan 5, cuando Jesús llega y se encuentra con el paralítico y dice Jesús, y el paralítico llevaba 38 años sentado. Póngale usted a pensar, una persona 38 años en el mismo estado, esas ampollitas en la cola, sus piernitas todas flaquitas, el mismo estado, y Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quiero ser sano? Si a mí nadie me ayuda, yo siempre he querido ir allá al pozo cuando el ángel viene y mueve el agua, y a mí nadie, ni siquiera me empujan, nadie me hace nada. Jesús, ¿qué le preguntó? Si quería ser sano. ¿Y él qué fue lo que le respondió? Se quejó. Queja. 38 años en el mismo estado, y cuando tenía al frente la oportunidad de cambiar, lo único que salió de él fue ¿qué? Queja. Queja. Entonces las personas cuando son esclavas del pecado viven en esa posición. ¿Qué más dice acá? Hechicerías. Pero la hechicería es ir a consultar al brujo solamente. ¿Qué es hechicería? Primera de Samuel capítulo 16 dice, cuando Dios le dio la orden al rey Saúl para que él fuera y matara a todos los amalecitas, en ese momento Saúl, ¿qué hizo? Guardó lo más bonito, guardó lo mejor, guardó todo lo bueno, y cuando llegó Saúl y llegó Samuel y le dijo, Saúl, ¿has hecho lo que Dios dijo? Claro que sí, yo hice todo lo que el Señor me mandó. Y le dijo, y entonces, ¿qué ese bramido de ovejas que yo escucho? Y todo eso, es que yo soy más bueno que el Señor, y le guardé una ofrenda. ¿Y qué le respondió Samuel? Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación de corazón, así es la hechicería. ¿Qué significa eso? Que una persona que es rebelde practica la brujería. Una persona que es manipuladora, porque la brujería se trata de manipular el sistema nervioso o el sistema espiritual de otra persona. Entonces, si yo le digo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, Giovanni le dice a Gloria, Gloria, si tú no vienes es porque no me amas. ¿Qué está haciendo? Manipulándola. Ay, amiga, es que si usted no me contesta, es que usted no es mi amiga. ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo se llama la manipulación? Brujería. Porque cuando tú manipulas, quieres agarrar las emociones del otro y doblegarlas. Escúchame esto, ni Dios, siendo tan poderoso, ha manipulado nunca a nadie, porque Dios a ti y a mí nos dio algo que se llama libre albedrío. Y Dios te dice, ven, sígueme. Joven rico, maestro, ¿qué debo hacer para hallar la vida eterna? Ven, guarda los mandamientos, ¿sabes? Desde niño lo he hecho, te falta una sola cosa para ser perfecto. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme, ¿sí? Y él dice que tenía tanta riqueza, se llenó de desánimo y se fue y no lo siguió. ¿En qué momento viste a Jesús? Joven rico, te ordeno que vengas obligadamente. No lo hizo, porque el Señor respeta nuestra libertad. Él nos enseña que nuestra libertad no debe ser para dañar, pero muchas veces utilizamos la libertad como un libertinaje. Entonces la persona que es hechicera es la que manipula, es la que trata de dominar, es la que es rebelde. No me lo inventé yo, Primera de Samuel 15, ahí lo van a encontrar. Pero ¿qué también es hechicería? Hechicería es cuando tú consultas a la tabla Ouija, cuando tú consultas al tarot, cuando tú dices, ay, es que yo soy Libra, y el otro dice, ay, es que yo soy Génesis, y el otro dice, ay, es que yo soy Piscis. Y muchas veces ni siquiera saben qué significa eso.
Cuando tú miras las casas astrales, que es brujería y hechicería, por lo menos para los que dicen que son libras, las personas que son libras, que dicen que nacieron en el mes de octubre y septiembre, esas personas, según la casa astral de Libra, dice que son los fracasos y las derrotas sentimentales. O sea que una persona que dice, yo soy Libra, está diciendo, yo soy consagrado a las derrotas sentimentales y siempre voy a sufrir de eso. O sea, la gente que se consagra, y eso es brujería. Los que dicen, yo soy Piscis, dice ahí, en la misma casa astral, cuando tú ves lo que es la brujería espesa, dice que son los que sufren calamidades constantes. El papá murió en un accidente, la mamá murió en otro accidente, el tío murió en otro accidente, y son calamidades constantes. El peligro los acecha. Pero como nunca se toman el tiempo, ni siquiera es para verificar lo que es, y se consagran. Voy a leer el horóscopo a ver qué me tiene quién. Dios. Es que a ver, Dios, dicen. Dios, ¿sí o no? A ver, Dios, ¿qué me tiene? A ver, ¿yo soy qué? Yo soy Tauro. Y empieza. ¡Ah! ¿Eso cómo es? Brujería. Porque la Biblia dice que tú no debes ser dado a la adivinación. Maldito, dice en Levíticos, el hombre que consulte a los brujos, a los hechiceros. Entonces, a veces, ay, es que me está yendo tan mal, que no sé, voy a ir donde la señora, y la señora, ¿y usted qué ve? Y yo, no, yo veo que tú vas a hacer esto y que vas a hacerlo. Y pagan hasta 300, 200, 150, ¿ves? ¿Por qué? Porque le lean la mano para que un ser le diga ¿qué? Algo de suerte. A mí no lo dejan de 150. ¿Cuál es la suerte realmente? La suerte es cuando tú te sometes a la voluntad de Dios. Porque Jesús no nos llamó a vivir en esa esclavitud. Jesús vino a traer libertad a los cautivos, a dar orden de salida a los presos, dice Isaías 61. Pero ¿qué más dice acá? Dice hechicerías, enemistades. Ay, o sea que tener enemigos es pecado. Sí. ¿Cómo así que yo no le hablo a fulana? Es que ella me la hizo. Es que ella me insultó, es que ella me habló mal. Pero la Biblia dice, Pedro le preguntó a Jesús, maestro, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7, 492 veces. Y Pedro le dijo, uy, pero es que, ¿cada cuánto? Dijo, en el día. Uy, para que una persona se la saque a uno 492 veces. Tiene un talento, pero, y Jesús nos mandó a perdonarlo. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? No se vaya a dormir teniendo amarguras en el corazón con nadie. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vivimos peleando en la empresa, en el trabajo. Ay, yo no le hablo a ella porque es que ella se cree la última Coca-Cola del desierto y no llega ni a Ponimalta. ¿Sí me entiendes? Y tú no le hablas, inclusive a veces no le hablamos a personas por comentarios de otros. Ay, no le hable a ella porque ella es picadísima. Y ahí es donde uno no entiende. Dice enemistades. ¿Cuántos enemigos tienes? ¿A cuántas personas no le hablas? ¿A cuántas personas no has perdonado? Es que yo perdono cuando Dios me lo coloca en el corazón. Dios nunca te va a colocar eso en el corazón, porque el perdón no es una emoción, ni una sensación, ni un sentimiento. El perdón es una decisión. ¿Y cuándo se debe hacer? En el momento que te la saquen. Usted viene en la moto, por lo menos en el caso de Jason, viene en la moto, bien, se para en el semáforo y pasa de un taxista y llega María y ¡Oh, te amo, digo yo! Te amo, amiguito. Y usted llega, ay, ¿qué le pasó? Sí, un taxista, como siempre, ellos. Y empiezas a qué? El perdón debe ser ¿cada cuánto? Inmediato. Constante. Inmediato. Inmediato. Porque, escucha,
una raíz, una amargura, una falta de perdón se convierte en una raíz de amargura, pero en ese trayecto pasa algo. Esa falta de perdón llegó a la mente, llegó al corazón, pero ella se guarda en el inconsciente. De manera que tú puedes tener eso guardado ahí. Y la Biblia enseña en Mateo que cuando yo venga a hablar con el Señor, antes de hablar con Él debo perdonar ¿a quién? A mi prójimo. Porque si no, dice que mis oraciones se vuelven infructuosas. ¿Qué significa eso? Que Dios no las oye. Esa falta de perdón se vuelve un techo. Entonces, cuando yo no perdono a mi prójimo, el que conozco y el que no conozco, a veces tú llegas a una panadería a pedir algo y la muchacha que está atendiendo te atiende de la patada, o sea, te atiende mal. Ahí tienes dos opciones: o perdonarla o irte con esa amargura guardada, porque ella nunca se va a enterar que usted se fue aborreciendo, ¿no? Pero también vas a encontrar dentro de tu casa tu familia, tu esposa, tus hijos que te la van a sacar en el momento. ¿Y tienes que qué? Perdonar. Entonces aquí dice que las personas que tienen enemistades están esclavos de ese pecado. Pleitos. En la parte de los pleitos están los que son muy bochincheros y les gusta los problemas a toda hora, meterse en lo que no los están llamando, y los que compran el pleito, ¿sí? Ejemplo, agarran a un muchacho que está robando y cuando usted da cuenta le caen como 300 y usted dice, ¿y estos de dónde salieron? Compraron. No es que hay que darles. Compraron un problema que no era de usted. Y a veces cara que no tiene nada que ver. Que no tenga o que tenga es ese momento. Y tú vas y golpeas a esa persona y ¿qué pasa? Estás dañando, te estás llevando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué cree que dice? ¿Cuántas maldiciones le desatará ese ladrón cuando está ya preso y golpeado y maltratado a esos que lo golpearon? ¿Qué bendiciones le desatará? ¿Y te la ganaste de qué? De gratis. Entonces, a veces no entendemos que debemos aprender a guardar nuestro corazón de no meternos en pleito. Y ahí dice que los pleitos son una esclavitud del pecado. ¿Qué más dice ahí? Celos. Celos posesivos, celos entre amigas, celos entre padre e hijos. Eso es, la persona que tiene celos automáticamente está en pecado, porque los celos no provienen del corazón de Dios. Entonces la persona que está practicando ese tipo de pecado está en condenación. ¿Qué más dice? Iras. Y hay dos tipos de iras. Está la persona que vive en el momento, que no le pueden decir nada porque reacciona explosivamente y acaba con todo. Pero está ahí que es iracundo. ¿Cómo es una persona iracunda? Una persona que es explosiva y de una vez reacciona con palabras de maldición o ejecuta con fuerza. O sea, golpea, maltrata. Hay gente que es iracunda y otros que tienen ira. Es que cuando ustedes no conocen al Pedro, cuando Pedro se le sale la ropa, eso no le importa. No. La Biblia nos llama a tener dominio propio, ¿sí? En el momento que te sacan la rabia, que te hacen sentir mal, la Biblia enseña. Porque hay personas que me dicen, pero o sea que yo no tengo derecho a sentir rabia. No, sí. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que una persona que de repente se enoje porque le hicieron sentir mal en un momento debido, no significa que sea un malvado, no. Sintió enojo porque se sintió ofendido. Ahí es donde la persona tiene que reaccionar y perdonar. Pero también la persona, cuando siente ese enojo, puede reaccionar en ira. Y ahí es cuando empieza a sacar palabras de maldición hacia otra persona o empieza a desatar cosas sobre alguien y daña. En Cali me acuerdo que un esposo le contaron que su esposa le estaba faltando. Y él le hizo la cacería
y en un momento determinado se dio cuenta que sí había sucedido eso y los vio. Ese esposo en medio de la ira llegó, mató a la señora y mató a los 3 hijos. Allá en Cali, aquí en Bogotá también pasó un caso similar. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que cuando tiene ira, tiene un espíritu de enojo, tiene un espíritu inmundo que está dentro de él, de rabia, de contienda, que tiene que ser liberado de eso. ¿Qué más dice acá? Celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Qué son contiendas? Es cuando es un ejemplo, ¿no? Es cuando doña Inés va y dice, uy, Joana, lo que pasa es que Jason se está, me empieza a dar. ¿Ella qué creó? Contienda. Una contienda. Porque Dios nos llamó fue a apaciguar, no a aumentar. Pero a veces somos lo que vulgarmente somos llamados bomberos. ¿Ya conoce usted bomberos? No. Esos que cuando... Sí. ¿Ah? El término. El término, eso es que cuando están algunos... Uy, ese man le dijo eso y usted se va a dejar. Uy, no. Yo personalmente no me dejaría hacer eso. ¿Cómo se le ocurre? Se la tiene, mejor dicho, montado. Eso es un carbonero, un bombero, una persona que practica el pleito, que vive poniendo cizaña en los demás para que se agarren y se enganchen. Y a veces como hermanos somos así. Ay, mamá, pero es que usted a fulano siempre le da lo mejor y a mí siempre me da lo peor. ¿Es que yo soy el hijo recogido o qué? Formando pleitos. ¿Qué más dice? Herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es cuando tú agarras esta palabra y empiezas a inventar cosas que no hicieron. Ejemplo, ¿cuántas personas han dicho? La Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. La Biblia dice, al 1000 llegaremos, al 2000 no. Son herejías. Son cosas, la Biblia aquí, en mismo Gálatas, el mismo Pablo dijo, sea yo, sea un ángel, sea lo que sea, que venga a predicarles un evangelio diferente al que yo les he enseñado, llámese anatema. La palabra anatema significa 3 veces maldito. Cuando tú agarras la palabra y le agregas algo que ahí no dice, ¿qué está haciendo? ¿Y cómo se llama? Anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? 3 veces maldito. Entonces hay religiones que dicen, no, es que de repente, hay una religión que dice, no, es que el que la fundó, le salió un ángel del mar y le dio unos nuevos mandamientos. El nuevo mandamiento dice, no tomarás Coca-Cola, no puedes tomar café, no puedes hacer esto, pero sí puedes tener 5, 6, 7 mujeres. El mismo Pablo dijo, sea un ángel, que venga y se te aparece un ángel, Jason, en tu cuarto y te dice, Jason, estos son los otros nuevos 10 mandamientos, los antiguos ya quedaron atrás, ahora son estos unos nuevos. ¿Eso se llama una qué? Herejía. Entonces, cuando tú te vayas a colocar a hablar de la palabra de Dios, debes saber que debes saber lo que estás diciendo. No debes inventar. ¿Sí? Los musulmanes dicen que el que muera más trágicamente es el que va a estar más cerca de Dios. ¿De dónde agarraron ellos eso? De la muerte de Esteban. La palabra, la muerte de Esteban para ellos es un rema, porque como Esteban le estaban dando piedra y dice que el cielo se abrió y que él vio ángeles que subían y bajaban y vio a Jesús, entonces ellos dicen que la persona que muera más trágicamente es la que va a estar más cerca de Dios. Y con ese versículo es que van y se inmolan. ¿Qué convierte en la palabra? En una herejía, porque Dios no dijo eso. Dios dijo que debía amar a mi prójimo, no que iba a ir a explotarme contra él. Entonces a veces agarramos la palabra y la volvemos una herejía. Empezamos a predicar lo que no es. Otro, personas que salen y dicen, es que los milagros en este tiempo no existen. Los milagros existieron solamente hasta los tiempos de los apóstoles.
Pero la Biblia enseña que Timoteo Dios lo usó haciendo milagros. La Biblia enseña que Pablo hizo milagros. La Biblia enseña que Bernabé hizo milagros. Que las hijas de Pedro profetizaban. Y ellas no eran de los 12 apóstoles. Entonces a veces cuando tú le añades a la palabra, la estás convirtiendo en una ¿qué? En una herejía. A ver, ¿qué más dice acá? Dice, dígale que está a su lado, dígale, viene lo más bueno. Viene lo más bueno. Dice, envidias. Yo creo que no necesito explicarles qué es una envidia. La tienen clara. Dice, homicidios, borracheras. Ay, pero Jesús fue a las bodas y se tomó el vino. Y en la boda movía la caderita. Ahí lo dice él. Y se escudan en esa parte de la Biblia. La Biblia dice que los borracheras, que los borrachos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Ahorita se va a dar de cuenta. La gente que practica la borrachera. Te voy a hacer una pregunta, mira. ¿En cuál Dios cree? Aquellas mujeres que, sin juzgarlas, no estoy metiendo a juzgar, trabajan en un prostíbulo y agarran una estampita o tienen una estatua de la Virgen, del Niño Jesús, del Sagrado Corazón, y cierran sus ojos y le dicen, Señor, tráeme clientes hoy, que hoy me vaya bien. ¿A cuál Dios le están orando? A la estatua. ¿A la estatua? Ellas tienen su fe puesta en quién? En el Cristo que ellas tienen. ¿Usted cree que la Virgen María les va a traer clientes a un prostíbulo, a un burdel? ¿Usted cree que Jesús va a traer clientes para que se emborrachen y terminen envueltos en nada? Y ahí es donde la persona no entiende la esclavitud que hay. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es amor y va a cumplir todos nuestros deseos. Pero ahí dice que los borrachos no entrarán al reino. Entonces, ¿quién contesta esas oraciones? ¿Cómo Dios va a traer un hombre que acaba de salir de su trabajo a un prostíbulo a gastarse toda su quincena para que llegue a la casa donde está su esposa y sus hijos y le diga, me robaron, me dejaron sin plata, me quitaron todo, ¿qué vamos a comer? No sé. Y ahí sí sale la palabra, Dios proveerá. Entonces tú tienes que entender de qué estamos siendo esclavos. Ahí dice borracheras, orgías. Me imagino que orgías ya saben qué es, no tengo que explicarle. Y si alguno necesita que le explique, me pregunte, yo con mucho gusto. Dice, mira lo que dice, no me lo inventé yo, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No qué? Por eso Jesús, ahora sí entienden, por eso Jesús les dijo, para donde yo me voy, ustedes no pueden ir, porque son esclavos del pecado. Y yo voy al reino de los cielos, y ustedes por su pecado no podrán entrar. Nada tiene que ver en qué? El amor. Nada tiene que ver el amor. Mira, Dios ama de tal manera al mundo. Mira, Dios ama a un homosexual, a una lesbiana, a un ladrón. El que escribió Gálatas, o si no lo sabías, Gálatas, que se llama Pablo, que antiguamente se llamaba Saulo de Tarso, mató 5.000 personas. ¿Cuántas personas mató? 5.000, pero se arrepintió y eran cristianos. Él era el que los agarraba presos y se los botaba a los leones para que los tragaran vivos. Él era el que agarraba los cristianos y les metía, perdónenme la expresión, un palito por la cola, la sacaba por la boca, les echaban una brea para prenderlos de candela y los ponían como antorchas para que alumbrara el pueblo. Ese era Pablo. O sea que el amor de Dios rebasa todas las fronteras. Lo perdonó. Siempre y cuando tú te arrepientas. No es que Dios me ama. Sí, Dios te ama.
Y eso te va a salvar de la condenación. No, aquí lo dice claro. El que practica eso no entra. No dice, bueno, el que lo practique yo lo amo mucho y yo yo lo meto ahí por debajito de la puerta con un colado, yo digo a Pedro que lo deje entrar. No. Dice, no entra. Por eso Jesús le dijo, ustedes son esclavos del pecado, porque tienen homicidio en su corazón, le quieren matar. Pero cuando tú ves esto, te das de cuenta de lo que sigue. Dice, ¿cuál es la libertad con que Jesús nos llamó? Ahora, venga, les leo aquí Efesios rapidito 4, versículo 17. Efesios 4, 17, mira lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿que ya qué? Ya no andéis. Como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este mismo que escribió Efesios fue el mismo que escribió aquí Gálatas. Y Pablo le estaba diciendo a ellos, mira, si tú sigues a la misma manera como estás viviendo, no vas a poder estar con Cristo. Si tú dices que conoces a Dios y crees en Él, debes aprender a practicar lo que Dios te dice que debes practicar. Entonces a veces uno se engaña, como ellos. Ellos creían que tenían el cielo abierto. Pero lo único que estos judíos habían hecho, ¿qué era? Habían fabricado un Dios en su mente. Yo no sé cuál Dios sea el que tú tengas en tu cabeza. No sé si es el Dios de la palabra, o si es un Dios que a ti no te condena por nada. Es un Dios que tú dices, me ama, me quiere así tal como soy. Como uno escucha gente que es interesante en su manera de ser, su comportamiento, y dicen, es que el que a mí me quiere como soy. Si no me quiere, pues que no me hable. No, así no son las cosas. Eso es una vieja manera de vivir. Te pregunto, ¿tú naciste así? Lleno de chisme, de murmuración, de pleito, de contienda. Tú cuando naciste venías 0 kilómetros. Venías purito, limpiecito, con tu disco duro sano. Te formaste así, que es otra cosa. Pero tienes la oportunidad de cambiar la manera de vivir. Por eso ahí en Efesios dice, despojaos. ¿Qué dice? Despojaos. O sea que, ¿despojar qué es? Es que si yo sé que este suéter me está haciendo ver mal, me está haciendo sentir mal, ¿yo qué hago? Me lo quito y me despojo. Porque esto está haciéndome ver mal. Si esto representa el pecado, la fornicación, la mentira, el robo, la deuda, el engaño, ¿qué debo hacer? No, es que el que a mí me quiere que así como soy. No. Dice, debo despojar. Dice, despojaos del viejo hombre que está creado con vicios. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces Cristo no te llamó a vivir así. Jesús no te llamó a ser esclavo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ponte a pensar, ¿en qué cabeza cabe que un Dios esté arriba en el cielo desparchado y diga, bueno, vamos a crear a Heidi? Espíritu Santo, encárgate de que sufra, que pase necesidades, que aguante hambre, que todos vengan y la maltraten, que todos la insulten, que la pisoteen, mejor dicho, que cuando la vuelva a encontrar la wea. ¿Tú crees que Dios piensa así? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Mira, lo que más amaba a Dios, su hijo. Y de tal manera amó Dios a Heidi que dijo,
De tal manera amó Dios a Heidi que entregó su hijo para que si ella cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame esto, ¿sabe por qué Dios entregó a su hijo? Porque a través de su hijo quería que Heidi volviera a donde salió. No sé si no sabías de dónde saliste tú. La Biblia dice en Salmo 139 que nosotros estuvimos primero en la mente de Dios. En Hebreos dice, porque nosotros salimos de una ciudad celestial. O sea, antes de que tú salieras, que tú estuvieras aquí en la tierra, ya habías vivido allá en el cielo. Y Dios te mandó para poderte limpiar y purificar para que vivieras con Él eternamente. Dios no te mandó aquí a que vivieras desparchado y dañado y que vivieras sufriendo, no, ese no fue el propósito. Y por eso entregó su hijo, porque quería volver a verte. Por eso Jesús en Juan 14 dijo, yo soy el camino, pero la verdad y la vida. Y dijo, y nadie podrá ver de nuevo a mi Padre sino por mí. O sea que Jesús fue entregado y fue el puente para volver a casa. Dios no te llamó a esclavitud, Dios te puso para limpiarte y ser santificado. Por eso dice, aquel que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Te está limpiando para que tú vuelvas a casa. La pregunta es, ¿tú crees que naciste para vivir esclavo y llevado acá? No. El Señor te formó. No sé si tú quieras volver a casa. O si quieres vivir separado eternamente de Él. Pero Jesús les dijo a ellos, ese versículo me quedó tan clavado en mi corazón cuando le dice, yo me voy y no me volveréis a ver. ¡Wow! Eso es un dolor profundo. Cuando el mismo Jesús le dice a ellos, ustedes no me volverán a ver. ¿Sabe por qué les dijo que no lo volverían a ver? Porque ellos no iban a volver a casa. Dios no te llamó a esclavitud. Dios te llamó porque Él quiere que vuelvas A casa. a casa con Él. Pero mientras estés acá, no te quiere ver esclavo de nada. Ahora, ¿a qué nos llamó? ¿Cuál es la libertad a la que Él nos llamó? Efesios 4, versículo 24-32. Yo se lo leo, dice acá, del 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, habla cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, mira lo que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, o sea, el ladrón, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira tan tremendo esto, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, mira tan tremendo. Dios nos llamó a vestirnos de un nuevo hombre. ¿De qué? De un nuevo hombre. ¿Y ese hombre cómo está vestido? Dice que está vestido en justicia, en santidad y en verdad. ¿Cómo así, Pedro? ¿Cómo hago para vestirme con el nuevo hombre? Sencillo. Esto representa, es un ejemplo y una simbología lo que le estoy diciendo. Esto representa la sangre de Cristo. Cuando tú agarras en las mañanas y tú te arrodillas en tu cuarto, te sientas o te paras de cabeza, no sé cómo ores, pero tú llegas y te cubres con la sangre de Cristo y le dices, Señor, perdóname todos mis pecados, lávame con tu sangre. En ese momento estás vistiendo ¿de qué? Del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es justicia, la sangre de Cristo es verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, La verdad y dice, la vida. y santidad, porque dice la Biblia que Jesús ni siquiera la muerte lo pudo retener, por cuanto en Él no había pecado. La sangre de Jesús representa esa nueva naturaleza con la cual tú te debes vestir todos los días. Mira, pero eso no es nada. Apenas tú
que limpies y laves tu vida y te empieces con la sangre de Cristo, ahí viene el Consolador, nuestro amigo, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, os dejaré el Consolador, el cual vendrá y estará con vosotros para siempre. Dice, pero si guardas mis mandamientos. Cuando yo me limpio con la sangre de Cristo y me cubro, automáticamente mi vida es justificada. Por eso la Biblia dice, somos pues justificados con Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo del Hombre, el cual murió y resucitó por mí. Cuando yo me cubro con esta sangre y me limpio, soy vestido con la nueva naturaleza que es justicia, verdad y santidad. En ese momento viene la libertad de Jesús. Porque en ese momento dice la palabra que viene esto que les voy a enseñar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ven un momentico, ven. Entonces, él hoy renuncia a su vieja naturaleza, ¿sí o no? Entonces se viste con la sangre de ¿qué? De Cristo. Entonces él ya está vestido según el nuevo hombre. Si él sin esto, ¿qué es? Está vestido con su vieja naturaleza. Entonces él es amargado. Y él está ahí y de pronto la esposa le dice, ay, no me moleste ahorita, no jodas. Es un ejemplo, no estoy diciendo que él lo haga, ¿no? Entonces en ese momento, ¿qué pasa? Él no puede, no tiene cómo reaccionar en amor. No tiene, porque aquí en su corazón no ha sido sembrado el amor. Entonces cuando él se viste con el nuevo hombre, según creado Dios en justicia, santidad y verdad, dice la Biblia que la sangre de Cristo hace que el Espíritu Santo venga sobre él y lo cobije. ¿Y el Espíritu Santo qué tiene? Primer fruto del Espíritu dice que tiene es amor. Entonces él no era capaz de actuar en amor, pero como el Espíritu Santo está sobre él, ama. Entonces viene la esposa y ella no le dice, claro mi amor, ¿qué necesitas? Claro, para lo que sea, para servirte, amor. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está actuando encima de él? El Espíritu. Entonces, para tu actuar, ¿qué necesitas? La sangre de Cristo. Sí me comprende. Pero de pronto él vive, a toda hora vive lleno, le falta gozo, vive amargado. Y a toda hora sí, apenas se viste con la sangre de Cristo, viene el Espíritu Santo y le pone ¿qué? Gozo. Entonces ya llega y dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? Dice, ya normalmente sale una sonrisa, sale alegría de su corazón. Escúchame una cosa. El amor es de Dios, no le pertenece a nadie. De manera que si tú necesitas amor, tienes que ir a la fuente. Dice, el gozo no le pertenece a nadie. La tierra produce un gozo momentáneo que viene con vicios y placeres, pero el verdadero gozo, ese que te hace sentir bien en los momentos de debilidad, de angustia, de dolor, ese gozo proviene de él. Dice acá, paz. ¿Cuántos necesitan paz en este tiempo? ¿Todos, sí o no? Para tomar una decisión, para saber por dónde caminar. Paz en mi corazón. ¿Y la paz de quién es? De Dios. Jesús mismo dijo, viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene que ver conmigo. Dice, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es totalmente diferente. De pronto la paz que tú sientes cuando te llega la quincena y tienes los rollos de billetes ahí y sabes cómo pagar, y dices, bueno, ahora tengo paz porque tengo como, ¿cuántos que debe? Pero en el momento que se acaba la plata, ¿dónde quedó la paz? La paz es en el momento también cuando se van las personas. Dice acá, paciencia.
Y es uno de los frutos, más con los hijos. Los que tenemos hijos sabemos lo que significa la paciencia. Y los que hemos sido hijos también sabemos lo que nuestros padres tuvieron de paciencia. ¿Y la paciencia de quién viene? No sé si ustedes, ya parece, no sé si ustedes han visto esos videos donde llegan esas mamás de esos niños y ponen los videos y llegan y agarran a los niños desesperadas en un momento de rabia y los golpean y los maltratan. ¿Sí lo han visto? Sí. Niñeras. Pero bueno, una niñera uno dice, pues ni es hijo de ella. Pero una mamá que agarra a su hijo y lo acabe. Padres que llegan y agarran que para enseñar al niño a no robar y le ponen una plancha caliente, una cuchara. O sea, eso son cosas terribles. Y tú vas y miras qué hay en el corazón de esa persona. Hay amargura, dolor, no hay paz. Y Dios nos ha llamado a vivir con paz. Dice paciencia, benignidad. ¿Qué significa benignidad? Que en el momento que tú tengas que actuar, todo lo que sale de tu corazón debe ser bueno. Entonces a veces cuando nosotros actuamos con malicia, con maldad, haciéndole daño a otro. Y la benignidad viene de Dios, aprender a colocarme en los zapatos. Venga, me regala una limonita. ¿Tú qué haces? Ya está. ¡Trabaje! Con toda esa fuerza que tiene, ¡trabaja! Y empiezas, pero tú no conoces quién es él adentro. Si se siente derrotado, destruido. Ya llegó un muchacho, usted lo viera, bien, y se acercó ahí a la baranda y me dijo, venga, ¿le puedo pedir un favor? Claro, lo que pasa es que no tengo ropa. Buena apariencia, tenía una franelita, un chorcito y no tengo ropa. ¿Me puedes regalar una camisa? Mira, ya conseguí trabajo, pero no quiero presentarme así. ¿Qué puede decir uno ahí? ¡Ah! Que los manda venirse de su país. ¿Y quién te dijo a ti que tú estás en tu país? ¿Quién te dijo que este era tu país? Porque naciste acá. Te vas a morir, aquí te entierran igual. Y el día que el Señor venga, el Señor no va a venir a decir, ¿dónde están los colombianos? Que pasen aquí adelante. ¿Y dónde? Uy, esos venezolanos de general. No, los venezolanos no. ¿Dónde están los? No, Dios no dice eso. Dios dice, ¿dónde están mis hijos? Él no pregunta, ¿de qué nación eres? La Biblia nunca enseña eso. Inclusive, los mismos apóstoles dijeron, uy, no, pero a los gentiles no le prediquemos. Y Pedro dijo, ¿y si el Espíritu Santo quiso que predicarles, quién somos nosotros para meternos en ese proyecto? Hay que hacerle caso. O sea, si el Espíritu Santo nos llamó, y cuando Jesús venga, no va a venir por ninguna nación, va a venir es por sus hijos. Y sus hijos se van a conocer por los frutos del Espíritu Santo. No se van a conocer porque tú hayas regalado cajos de cebolla, hayas dado tomates, hayas llevado una cosa a la otra. No, se va a conocer por los frutos que estén en tu corazón. ¿Sí me comprende? Amén. Dice bondad, fe. La bondad es, ¿qué es bondad? Es la capacidad de dar en todo momento. Dar amor, dar compasión, dar ternura, dar provisión en todo momento. Fe es la capacidad de creer en las promesas de Dios y creer en la gente. ¿Sabes por qué? Yo quiero que se miren, mírense todos, mirémonos por favor, miren, mire, Aleida. Andrei, miren todos. ¿Sabes? Nosotros, escúcheme lo que va a decir, nosotros para el mundo somos un producto terminado. ¿Qué significa un producto terminado? Un producto terminado es aquel que ya no se le puede hacer nada, que ya llegó a su final, que ya llegó a su punto máximo, que de ahí no da más. Cuando tú miras a esta mujer, ¿qué ves? Cuando tú miras a este hombre, cuando me miras a mí, ¿qué puedes ver? Cuando Jesús nos miró, no nos miró en nuestro pecado, nos miró con su amor y con fe.
Jamás, escúchame esto, jamás vas a encontrar en la palabra a Dios hablando mal de nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque nos ama a todos por igual. ¿Sí? ¿Tú qué crees, Jason? Sí, tienes. Porque Dios no habla negativamente de nadie. Él es el Padre de la fe. Cuando Él miró a Job, escucha lo que dijo de Job. Le dijo a Satanás, Satanás, ¿no ha visto a mi siervo Job? Un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Te pregunto una cosa, si Job era perfecto, ¿por qué lo probaron? ¿Tú pruebas la perfección? La perfección no se prueba porque es perfecta. Pero vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Dice la Biblia en Juan, 1 Juan capítulo 4, 18, dice, porque el que no ha sido perfeccionado en el amor, en él abunda el temor. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y qué fue lo que Job dijo en Job capítulo 4? Lo que yo más temía, lo que no me dejaba dormir, lo que no me dejaba en paz, a eso que tanto le temía, era lo que me había venido. Job no conocía el amor de Dios, no era perfecto. ¿Y por qué Dios dijo que era perfecto? Porque Dios siempre habla de ti en fe, siempre habla de ti allá. Dios cuando vio a Job, lo vio cuando terminó, no cuando comenzó. O sea, ¿qué piensa Dios de Andrei? ¿Qué piensa Dios de Heidi? Dios no piensa ahorita, ay, Heidi, esa mujer tan derrotada, lleva, ay, no, qué pecado. No, Dios dice, mira a mi hija Heidi. Satanás, mírala. Heredera, triunfadora, una mujer poderosa, mira cómo conquista. ¿Por qué? Porque la está viendo allá. Porque Él habla Bien. en fe. En fe. Él es el Padre de la fe. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es. Entonces, ¿tú qué vas a hacer cuando veas a tu familia, a tus hermanos, a tus vecinos? Hablar bien. Hablar en fe. Y por último dice, mansedumbre y templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero mira lo que termina Jesús diciendo acá, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de todas las cosas, buena al que destruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa eso? Que la libertad o la esclavitud se trata de una siembra. ¿Se trata de qué? Una siembra. Lo que tú empieces a sembrar. Si tú siembras para tu carne, ¿qué vas a segar? Fornicación, adulterio, orgías, maledicencia, todo lo que estudiamos. Pero si tú siembras para tu libertad, ¿qué vas a segar? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que vas a segar. De ti depende cómo quieres vivir. Si tú quieres vivir en esclavitud, sigue sembrando para tu carne, para lo malo. Pero si tú quieres vivir en libertad, debes aprender a buscar la sangre de Cristo y permitir que el Espíritu Santo te empiece a liberar. Amén. Amén. Yo siembro para el Espíritu y viviré en libertad en Cristo, que fue el que nos llamó. Aquí dice una anotación, dice, debo entender de que cada día que Dios nos permite vivir es una decisión del cómo quiero yo vivir, si como esclavo del pecado, sin salvación que Jesús ganó para mí, o con la libertad que Jesús me llamó a vivir, en los frutos del Espíritu Santo. Y por eso no debo cansarme de sembrar en mi libertad. Todos los días debes levantarte a sembrar ¿en qué? En libertad. En la libertad. La libertad que Cristo te llamó. ¿Cristo te llamó a vivir amargado? No. No. Hoy entendiste lo que es esclavo del pecado. Y también te pude mostrar que Jesús te llamó a vivir libre, gozoso, que sí se puede, que Dios piensa lo mejor de ti. Pero es solo tu decisión. Amén. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado que tú viniste a enseñarnos al Padre y a que pudiéramos vivir en libertad. Padre, hoy perdónanos. Perdónanos porque hemos sembrado para nuestra carne. Y nuestra carne ha traído mucha esclavitud. Perdóname si he estado esclavo al odio, al resentimiento, a la amargura. Perdóname si he estado esclavo a las borracheras, a la orgía, a las fornicaciones, a los adulterios. Perdóname si he estado esclavo a la hechicería, a la brujería. Hoy te pido que tú me perdones y que yo pueda despojarme hoy de este viejo hombre que está creado con vicios, con malas costumbres, lleno de esclavitud. Hoy te pido, Jesús, que tu sangre hoy me lave, que tu sangre hoy limpie mi cuerpo, mi alma y mi corazón, para que yo pueda vivir en esa libertad con que tú me has llamado. Yo quiero vivir en gozo, en paz, en paciencia, en templanza, en fe, en mansedumbre, en bondad, en amor, Señor. Que esos frutos del Espíritu puedan estar en mi vida. Y yo tomo la decisión de vestirme con el nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Tú vas a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te doy gracias hoy te doy gracias por tu palabra. por tu palabra. Y yo te pido Y yo te pido que tú me perdones. que tú me perdones. Yo hoy te acepto Yo hoy te acepto en mi corazón en mi corazón como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Tomo la decisión Tomo la decisión de despojarme de despojarme de este viejo hombre de este que viejo está creado, que está creado lleno de vicios, lleno de vicios, de costumbres. de costumbres. Tú no me llamaste Tú no me llamaste a vivir como esclavo. a vivir como esclavo. Tú me has llamado Tú me has llamado a vivir en a libertad. vivir en libertad. Y hoy a través Y hoy a través de la sangre de Cristo, yo me visto yo me visto con el nuevo hombre con el nuevo hombre que es creado que es creado por Jesucristo por Jesucristo en justicia, en justicia, santidad santidad y bondad. y bondad. Y yo te pido, Y yo te pido, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que seas tú que seas tú quien me llene de amor, quien me llene de amor, de gozo, de gozo, de paz, de paciencia, de templanza, de fe, de mansedumbre, de bondad. Que esos frutos de tu Espíritu Santo se manifiesten y sean reales en mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que los que pensamientos los pensamientos tuyos tuyos para conmigo para conmigo son pensamientos son pensamientos de bien de bien y no de mal. y no de mal. Gracias Gracias por creer en mí, por creer, por tener fe en por mí, tener fe en porque mí, tú ya sabes porque tú ya sabes mi comienzo mi y comienzo mi y final. mi final. Te doy muchas Te gracias doy muchas en gracias. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Bravo. Bueno.